En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, mis queridos hermanos. Muy buenos días. Estamos en el lunes 24 de marzo. Miren que la divina palabra, la palabra viva de Dios nuestro Señor, en este hermosísimo pasaje del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, versículos del 24 al 30, nos habla precisamente, nos dice una frase muy sabia que hasta la conocemos como refrán: nadie es profeta en su tierra. Y bueno, este pasaje que vamos a escuchar nos invita a que nosotros pues tengamos la mirada puesta al final del camino, es decir, al final del camino es el juicio de Dios, la vida eterna, es decir, hacer todo por Dios, lograr que Dios sea el centro de nuestra vida, y también el final del camino para Cristo. Y para el final del camino para Cristo es la muerte de cruz, pero para nosotros es un principio de liberación y de salvación. Hagámosle caso de las insistentes llamadas de Dios a la conversión. Bien, el Evangelio nos dice: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en verdad les digo que ningún profeta es bien recibido en su patria. Les digo de verdad, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses. Y hubo gran hambre en todo el país, y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue purificado, sino Naamán el sirio. Oyendo estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le arrojaron fuera de la ciudad y le llevaron a una altura escarpada del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para despeñarle. Pero él, pasando por medio de ellos, se marchó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio, este pasaje presenta la imagen de la viuda precisamente en el momento en que Jesús comienza a sentir las resistencias de la clase dirigente de su pueblo. Los saduceos, los fariseos, los escribas, los doctores de la ley. Y es como si él dijera: sucede todo esto, pero miren para allá, miren allí, hacia esa viuda. La confrontación es fundamental para reconocer la verdadera realidad de la iglesia, que cuando es fiel a la esperanza y a su esposo, se alegra de recibir la luz que viene de él, de ser, en este sentido, viuda, esperando ese sol que vendrá. Por lo demás, no por casualidad, la primera confrontación fuerte que Jesús tuvo en Nazaret, después de la que tuvo con Satanás, fue por nombrar a una viuda y por nombrar a un leproso. Dos marginados, había dos marginados, Entonces, y había muchas viudas en Israel en ese tiempo, pero solo ellas dos, que eran paganas, fueron invitados. Ellos dos enfermos paganos fueron invitados por la viuda de Sarepta, y ellos se enfadaron y querían matarlo. Cuando la iglesia es humilde y pobre, y también cuando confiesa sus miserias, que además todas las tenemos, la iglesia es fiel. Es como si ella dijera: yo soy oscura, pero la luz que me viene de allí, y esto nos hace mucho, mucho, mucho bien. Entonces recemos para que Diosito nos ayude, nos aumente la fe, y que nos enseñe a ser iglesia que sepamos ser iglesia de ese modo, renunciando a todo lo que tenemos, ya no tener nada para nosotros, sino todo para el Señor y para el prójimo. Siempre humildes y sin gloriarnos de tener luz propia, como si fuéramos los dueños de los dones de Dios, sino buscando siempre la luz que viene del Señor. Porque el Señor nos muestra en el Evangelio la necesidad de los hombres al escuchar la palabra de Dios. Jesús habla, en primer lugar,
de 2 extranjeros, repitiendo ya lo que ya dije, que recibieron la gracia de Dios, un leproso y una viuda. En ellos están representados todos los leprosos, es decir, los pecadores, los que están infectados con la lepra del egoísmo. Tú y yo entramos también ahí, y por otra parte nos muestra a la viuda, que es la figura del necesitado. A ambos, leproso y viuda, Dios presta su socorro. A ambos los abraza con su inmenso amor. Ahora podemos preguntarnos, ¿por qué dice esto el Señor? ¿Qué encontró Jesús en su pueblo natal? ¿Incredulidad? Tal vez. ¿Soberbia? Quizá. Bueno, todo esto lo podemos suponer, pero lo que no podemos suponer, fíjense bien, es lo que se nos narra. Dice que ellos quisieron despeñarlo, quisieron matarlo. Jesús les reprochó el que no estuvieran abiertos a la acción de Dios, al divino amor que les tenía. Les recordó cómo hasta los extraños no eran ajenos a la caridad divina. Sin embargo, los nazarenos, sus paisanos, no estuvieron abiertos ni dispuestos para escuchar esas bellas palabras de Dios. Hermanos míos, quiero terminar y cerrar esta reflexión con una frase muy sencilla y muy linda de San Juan Pablo II, del Papa San Juan Pablo II. Dice, no tengan miedo, abran las puertas de Cristo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.